Barroco en España. Vamos a ubicarnos en España en el siglo XVII. El gobierno español en ese momento estaba a cargo de la dinastía de los Austrias. Esta dinastía se dividió en dos partes, que fue los Austrias menores y los Austrias mayores. Los Austrias mayores fue la primera época de esta dinastía y es donde hay mayor crecimiento del imperio. Y los Austrias menores es, digamos que todo va para abajo en esta dinastía. Es donde empieza la decadencia y la miseria en todo el país. Y esto se debe a que hay una crisis generalizada. Hay malas cosechas, por lo tanto hay mucha hambre, hay guerras. Entonces aquí va todo para abajo. Súmale más a esto que el que está a cargo, el Austria que está a cargo, que es en este caso Felipe III, pues no le interesaba mucho gobernar y lo dejó prácticamente todo a cargo de los válidos. Los válidos son las personas que se encargan de tomar las decisiones importantes del país junto con los Austrias, o en este caso por ellos. Fue el caso de este Austria, que fue Felipe III, junto con su sucesor, que fue Felipe IV. No hicieron mucho por el país y pues tampoco el país estaba en una muy buena situación. Con toda esta decadencia que estaba pasando, pues no hay tantos proyectos urbanísticos ni proyectos arquitectónicos. Entonces, pues no hay dinero. Y esta razón es por la que se mantienen los esquemas fundamentales del edificio. Es decir, que no se modifican las plantas ni se transgreden las normas clásicas de forma tan contundente. En esta etapa, en principios del siglo XVII, el barroco es muy austero, es muy pronto, todavía no tiene toda la decoración excesiva por lo que se le conoce. Es más bien una transición del renacentista al barroco. Y bueno, este barroco no se diferencia mucho del barroco europeo, básicamente va por la misma línea, tiene las mismas características y va dirigido a las masas. Es una arquitectura que apela más al sentimiento con un lenguaje sencillo, esto en comparación al renacentismo, que apelaba más a la razón. En ese momento los artistas querían verse más intelectuales. Tiene un estilo con una decoración muy austera en decoración. Eh, Tiene mucha influencia del Escorial y del estilo herreriano, que se caracteriza por sus volúmenes limpios, arquitectura muy simple, sin muchos adornos, muy fría, muy sobria. Pues no hay dinero, entonces también eso se refleja en esta arquitectura, en los materiales son pobres, prácticamente ladrillos y yeso, nada más. Hay un escaso movimiento en las plantas, en las fachadas, líneas rectas, todo muy frío. Las fachadas expresan la sencillez de los planos tal como se ponen. Tanto los palacios como las iglesias como los conventos siguen esta línea, figuras geométricas simples en las fachadas, lisas, rectángulos ligeramente sobresalientes. Todo esto es un reflejo también de la ideología de ese momento, la Contrarreforma o ideología católica. Básicamente buscaban renovar la iglesia y evitar el avance de las doctrinas protestantes. En las iglesias hay predominio en las iglesias con naves centrales, y en vez de tener naves laterales tienen capillas laterales. A esto se le llamó planta jesuítica. El mayor ejemplo de este tipo de arquitectura inicial vendría siendo la Plaza Mayor de Madrid, y fue construida por Juan de Herrera. Las plazas mayores tendrán una enorme relevancia en la época. Son muy útiles todos los acontecimientos importantes y públicos del momento. Se celebraron en estas obras de teatro, juicios de inquisición, cualquier acto importante y relevante que sucediera
en ese entonces, pues aquí era donde se llevaba a cabo. Tenía un esquema de plantas rectangulares o cuadrangulares con soportes abiertos en la parte inferior y bueno, pues este es un ejemplo del primer barroco español en la línea del estilo herreriano. Los tejados de pizarra con los remates estos de chapiteles en las torres, muy carentes, ausentes de decoración, las líneas puras, rectas y bueno, demás. Es un ejemplo de barroco inicial. Y quiero que lo comparen con lo que va a venir, que es el barroco más decorativo. Juan de Herrera también hizo la cárcel de Madrid. También existen otros como la Colegiata de San Isidro, que la hizo Pedro Sánchez, el Real Monasterio de Encarnación, que la hizo Alberto de Madre de Dios. Los principales arquitectos representativos de este estilo son Juan de Herrera, Juan Gómez de Mora, Alberto de Madre de Dios, Pedro Sánchez y Francisco Bautista. Ellos realizaron obras como la Casa de la Villa, el Real Monasterio de la Encarnación, la Colegiata de San Isidro y bueno, todos siguen esta misma línea, como ya les había mencionado, volúmenes compactos, formas simples, líneas, torres triangulares, las esquinas de las torres como apiramidadas, tejas de pizarra negra. En esta época destacan mucho las plazas, los centros de espectáculos, así como centros religiosos, iglesias. Bueno, luego nos vamos a mediados del siglo XVII. Ya pasamos los dos primeros Austrias de la dinastía de los Austrias menores y ahora viene Carlos II, que es el último de los Austrias. Carlos básicamente tomó o tiene el cargo de Austria a los 4 años, entonces su mamá toma el cargo por él hasta que cumple los 18, y igual que los anteriores tiene una época pues de decadencia, entonces, pero aquí ya se desarrolla más un barroco como tal, un barroco auténtico, y las principales características es que la decoración ya se extiende por los edificios, ya se empieza a notar más el cambio, ya piden más decoración en las fachadas, se van introduciendo nuevos avances artísticos provenientes de Italia, provenientes de Flandes. Flandes en ese tiempo estaba siendo gobernado o estaba siendo controlado por territorio español, entonces mucha de esa tendencia la empiezan a arraigar en España. Aquí también viene la columna salomónica, que esta se destaca por ser ornamental, está llena de decoración, hay más líneas, las líneas ya no son rectas, se mueven, se rompen, tiene más movimiento todo. Bueno, aquí en las obras más representativas tenemos, por ejemplo, esta es la Plaza Mayor de Salamanca, como podrán ver es la misma línea, pero mucho más decorativa. Está balaustrada, por ejemplo, destacan los edificios principales, se le da mucho más sentido decorativo, mayor plasticidad, también se ven en las arquerías, los pórticos, tenemos estos medallones, son representados esfinges de los reyes, de las monedas españolas, entonces sí hay una mayor decoración. Los hermanos Churriguerera aparecen con este estilo que le añade mucho más decoración a la arquitectura y más protagonismo, cierta personalidad. Esta plaza mayor fue iniciativa de Felipe V. En la Guerra de la Sucesión, la ciudad de Salamanca estaba a favor de este monarca. Entonces, cuando gana, él se los recompensa promoviendo esta obra tan importante. Y pues además también sirvió como una propaganda para la nueva dinastía de los Borbones, que es la que estaba llegando con Felipe V, y también para reforzar los vínculos entre la ciudad
y el rey. El barroco viene a finales del siglo XVII, principios del siglo XVIII. Bueno, muere el último Austria y se muere sin descendencia. Entonces viene la guerra de sucesión. Llegan los Borbones y ganan. Felipe V ahora es el que está a cargo del gobierno español. Felipe V es sobrino de los reyes de Francia. Él está acostumbrado a los lujos, a los grandes palacios, a los jardines bonitos. Entonces viene a cambiar la arquitectura, viene a subir a España a que sea mejor, para mejorarlo. Y con esto también viene la arquitectura. Contrata a arquitectos franceses e italianos. Aquí hay una aparición muy importante de un elemento que se va a ver mucho en las fachadas barrocas, en el barroco pleno, que es el estípite. Es un soporte, digo un soporte entre comillas porque es pura decoración en forma de pilastra, de pirámide invertida, que va a ser totalmente de decoración. También aquí vienen los retablos. Se van a ver muchos retablos tanto fuera como dentro de la iglesia. Dentro de la iglesia van a ser de madera pintados de dorado y por fuera van a ser más retablos de piedra y con muchas esculturas. Viene también la familia Churriguera y básicamente por ellos, un poquito tiempo después, a toda la decoración excesiva se le decía que tenía un estilo churrigueresco. Aquí la arquitectura ya juega más con las sombras y con las luces y con los relieves de las fachadas. Se notan más todos los relieves, las líneas curvilíneas y convexas hacen juego junto con lo que son las esculturas que hay en estas portadas. Del barroco pleno hay demasiados ejemplos y demasiada arquitectura y retablos que surgieron en esta época. Vamos a ver algunos. Un arquitecto llamado Pedro de Rivera y creó la fachada de Hospicio de San Fernando. Aquí tenemos a la fachada del Hospicio, que la fachada no está recargada en decoración, de hecho es muy lista, pero como se pueden dar cuenta la portada sí. Está rematada con un frontón curvilíneo y este está dividido en tres partes. Esto produce una serie de formas cóncavas y convexas. Entonces esta portada tiene dos cuerpos y si se notan, otra de las características del barroco es esto, que son como tipo de cortinaje, que es muy teatral. Es demasiado vistoso y se va a ver en muchas de otras portadas de este estilo. Otra obra importante es la Torre del Reloj, que está en Galicia y la construyó Domingo de Andrade. Bueno, aquí tenemos la Catedral de Granada, que tiene un estilo renacentista, pero entonces contrataron al arquitecto Alonso Cano y lo contrataron para diseñar la fachada principal. Lo que se quería lograr era no romper el estilo que ya tenía, el estilo propio de la catedral, y se quería mantener las formas clásicas. Y lo que hace él lo logra concibiendo la fachada como un enorme arco de triunfo con tres vanos enmarcados por arcos de medio punto. Todo esto es en conmemoración a los arcos romanos, pero añadiendo más dinamismo. El arco queda sobresaliendo de la pared de la fachada y esto hace que cuando el sol incide en esta fachada genera un muy buen juego de luces y sombras, que pues esto es muy propio del barroco. Otro arquitecto importante fue Narciso Tomé,
y él se le reconoce la obra que se le llama El Transparente. Se encuentra en la Catedral Toledo. Esta catedral es gótica. Y deciden llamar a Narciso y para resolver un problema. El problema era, en la capilla mayor no entraba la luz suficiente porque estaba muy alta. Entonces, literal, la solución que le dieron es hacerle 2 agujeros para que entrara la luz. Entonces contrataron a Narciso de, oye, esto, arréglame lo que se vea bonito con ornamentación. Entonces, él realiza las aberturas, una en la girola y la otra en la capilla mayor. Con ayuda de sus 4 hijos, hace este trabajo. Él diseñó, él planteó que él planteó este lugar para que el sagrario recibiera la luz exterior. Entonces la luz penetra a través de los tragaluces abiertos en la parte superior del ábside y va creando una iluminación indirecta que se va a ir distribuyendo. Y bueno, todo el conjunto escultórico y pictórico de esta obra crea un efecto muy teatral, como ya lo había mencionado en otras ocasiones, que es muy imponente y que destaca muchísimo a la vista de cualquier persona. Entonces a Narciso le dan este encargo y lo que hace él es una obra maestra porque la ves y no puedes distinguir lo de la arquitectura, de la escultura, de la pintura, porque todo está mezclado, todo está tan armonioso, no se sabe a dónde mirar, porque así es el barroco, un barroco con mucho dinamismo, con mucha plasticidad y todo hace que juega también la luz y la sombra que proyecta en todo su arte que creó y hace una composición muy magnífica. José Benito de Churriguera realiza el retablo mayor del convento de San Esteban de Salamanca. Este convento tiene un estilo arquitectónico tardogótico que combina muy bien con el imponente retablo de fondo. Como se logra ver, ese contraste es muy armónico y se adapta mucho a las bóvedas de este convento. Pasamos a la Catedral de Valencia. Es una catedral gótica en la cual Conrad Rulfo diseña la portada principal. El problema es que tenía una fachada muy estrecha, porque en este momento la calle era muy pequeña, entonces tenía que ingeniársela para crear una fachada imponente, bonita, pero estrecha. Y pues lo logra. Como se logra ver aquí, es una fachada con 2 alas laterales que son cóncavas y el cuerpo central es convexo, y esta hace que se produzca un juego muy dinámico. En lo alto se puede observar que tiene un frontón partido y es muy típico de este estilo también. En Sevilla, que es una ciudad de España, están en una época un poco baja, un poco de decadencia, pero esto no impide que el barroco florezca también. Está aquí el noviciado de la Compañía de Jesús, que es parte de la Iglesia Católica que están llevando el poder muy fuerte, y ellos contratan a un importante arquitecto que es Leonardo de Figueroa para que edificara su nuevo noviciado y con esto a la iglesia de San Luis de los Franceses. La iglesia es muy notoria porque tiene una planta centralizada
y está cubierta por esta enorme cúpula que más que nada representa al noviciado, representa su fuerza, la fuerza cristiana, el poder que está teniendo aquí. Leonardo de Figueroa también realiza la fachada del Palacio de San Telmo, que es su obra más significativa. Esta era una universidad que daba refugio a los huérfanos marineros, se impartían clases de marina y bueno, la fachada parece un gran retablo de piedra y aparecen esculturas que representan a las materias que se impartían en esta universidad. En esta universidad se puede ver también que lo que está muy recargado es la portada, pero no en sí la fachada. Y bueno, sí se puede observar también aquí en el soporte del balcón. Estos que están aquí representan a los indios de América. Porque pues esta escuela era para marineros y para ellos representaba un mensaje de que posteriormente se embarcarían al continente americano. La fachada del obradorio de la Catedral de Santiago de Compostela es un gran ejemplo del barroco tardío. Está elaborada con granito, que es muy difícil de trabajar, por lo tanto la decoración es más geométrica, pero eso no quita que aún tenga muchos detalles y que siga perteneciendo al barroco. Entonces aquí se pueden observar unas escalinatas que conectan a la portada con el entorno urbano. Tiene grandes torres decoradas, unos grandes ventanales. Los grandes ventanales reflejan muy bien la luz en el exterior, tanto como en el interior también. Y contrastan muy bien con el material que es el granito. Bueno, aquí tenemos el Palacio Real de Madrid y pues está muy influenciado por Europa, como había dicho antes. Felipe V está muy acostumbrado a las comodidades de Francia, a la comodidad de Versalles y pues lo quiere replicar, tenerlo y se ve muy reflejado en esta arquitectura, como se ve. También en su primer palacio, que fue el primer palacio que se construyó, fue el de la granja de San Ildefonso en Segovia. Y pues a pesar de que su arquitectura es muy hermoso, también sus jardines lo son. Sus jardines y sus fuentes siguieron los planteamientos geométricos que había diseñado o que había desarrollado en Notre Dame de Versalles. Y bueno, hasta aquí el tema de la arquitectura barroca en España.